Hoy está musicalizando Juan Carlos Ríos y nos ha puesto esta canción de Los Pericos que nos moviliza a todos, ¿verdad? ¿No los hace bailar? Movida Rastafari de Los Pericos. Muy bueno Los Pericos. Sobre todo es bueno sobre todo es bueno cuando uno tiene rastas y ese tipo de cosas. Como el Tano. Como el Tano. Por eso a mí me encantan Los Pericos. Vayamos a la realidad, volvamos a la realidad y se habla de que habría sesión mañana en el Congreso. Está esta situación de los holdouts, a ver si cómo se termina decidiendo, y para eso nada mejor que consultar a alguien que sepa, a un licenciado en economía, profesor de economía en la Universidad Austral. Tenemos del otro lado a Federico de Cristo. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, viendo qué se va a decidir, cómo va a venir la mano con esto y de salir positivo o negativo, ¿cuáles son las alternativas y posibilidades que verdaderamente, qué es lo que va a pasar frente a tanta expectativa de que si se cumple, que si no se cumple, que si acordamos, cómo nos cambiaría la realidad a todos los que vivimos en este bendito país estas dos alternativas? Bueno, en realidad nos debería cambiar para bien, ¿no? Porque básicamente estamos volviendo a encauzarnos dentro de las de la ley y dejaríamos de estar incumpliendo nada más y nada menos que una sentencia judicial de una jurisdicción a la cual nos sometimos voluntariamente, ¿no? Y es grave cuando un Estado incumple una sentencia judicial y se crea toda una situación muy rara. Más allá de eso, dejando todo el tema de financiamiento del sector público de lado, el sector privado ve muy allanado el camino, si se arregla el tema de los holdouts en breve, para salir a buscar fondos a costos muy razonables, digamos, ¿no? Cuando una empresa puede conseguir financiarse a una tasa de interés menor, puede entonces aumentar la cantidad de inversiones que hace. Vayamos al ejemplo de inversiones que necesitan mucho crédito, como el caso de la infraestructura. Las empresas de energía, de transporte, de infraestructura vial, cuando acceden a líneas más baratas, pueden expandir la cantidad de infraestructura que hay o incluso mejorarla. Eso les permite facturar más, con esa mayor facturación devuelve el crédito, y las tasas bajas son claves en este aspecto, ¿no? Y arreglar el tema de los holdouts nos posibilitaría conseguir fondos de instituciones multilaterales de crédito, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Con lo que esa perspectiva en sí es bastante interesante, y ese es uno de los objetivos que persigue el gobierno, entiendo. Pero por otro lado está la dimensión política. Las provincias están desesperadas por conseguir fondos. Las situaciones provinciales son pésimas, muy malas, y tienen que refinanciar bastante deuda y colocar deuda nueva. Un ejemplo fue la colocación de deuda de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Reciente. Entonces, que el gobierno arregle el conflicto con los holdouts, a las provincias les abre el acceso al mercado internacional de capitales, y eso les desahogaría mucho la situación a varios gobernadores, que le digo, la situación es muy, muy delicada, ¿no? Con lo que políticamente están casi colgados del pincel, porque dependen del acceso al crédito en el corto plazo para salir adelante. Federico, Eduardo Solari, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? Encantado. En este contexto de lo que vos decís, sonaría como que lo más lógico y que conviene a todos es la aprobación por parte de la legislatura de este tema. ¿Qué es lo que lo amenaza o lo que podría evitar una aprobación? Bueno, hasta donde entiendo hay dos líneas que se enfrentan, ¿no? Están los legisladores, senadores, diputados, que responden a las gobernaciones que le están pidiendo, gobernadores peronistas están pidiendo un poco de sensatez para que acompañen y se le destrabe el tema de conseguir financiamiento, y después está la línea política más dura de resistencia, etcétera, ¿no? Que no está tan dispuesta a acompañar fácilmente y quiere negociar para tener alguna que otra concesión más, ¿no? Porque
Sí. No, perdón, te interrumpí. Sí, termina. Lo que veo es esta puja de dos facciones dentro del peronismo. Me da la sensación, yo no soy analista político, pero me da la sensación de que la parte más razonable puede primar, ¿sí?, y acompañar con la propuesta que se consiguió. Ahora, para ir por la negativa, ¿cuáles son los argumentos? ¿Son económicos, son ideológicos o son simplemente de cálculo político? La de no arreglar, la de no convalidar el acuerdo. Exactamente. Bueno, son más ideológicas, me parece a mí, ¿sí? El acuerdo no es tan malo, se ha logrado avanzar bastante bien, se avanzó por las buenas, se reencauzó muy bien la situación, el juez había tomado una serie de medidas con el gobierno anterior, cuando vio que no había voluntad política de pago y de solucionar esto. Entonces, esas medidas que tomó, la de trabar pagos de los bonos que habían sido del primer y del segundo canje, etcétera, embarró bastante la cancha del país y lo puso de cara a enfrentar una situación bastante compleja. Por un lado, nos estuvimos quedando sin reservas, necesitábamos crédito externo, y por otro lado, porque los acreedores no quisieron ejecutar y acelerar la deuda existente, los bonos par y discount, esperando al recambio de gobierno. Pero el nuevo gobierno no tenía mucho margen para dilatar la situación 1 o 2 años más, porque si no hubieran acelerado la deuda reestructurada y ahí ya hacíamos de vuelta ir a foja cero, reestructurar todo de nuevo, etc. Cuando se empezó a ver un poco más de racionalidad por parte del gobierno, el juez empezó a levantar algunas medidas que nos perjudicaban para presionar ahora a los fondos a que se sienten a negociar, y no tanto al gobierno. Entonces esto también permitió equilibrar un poquito las cosas. Por otro lado, hay una realidad que no es responsabilidad de esta gestión, sino de la anterior, que durante todo el proceso judicial, como se desconoció el reclamo, recordemos que en el primer canje hubo una ley cerrojo donde decía: el que no entró ahora no entra más, no cobra más, ¿sí? Eso era para incentivar que nadie quede afuera y especule con cobrar vía juicio. Esa actitud de desconocer a los que quedaron fuera del canje anterior permitió, digamos, que se avance en el proceso judicial con un reclamo de tasas de interés elevadísimas y que el gobierno no eche mano a los recursos que tenía para apelarlo. Entonces se hizo una bola de nieve de deuda que se reclamaba. Este gobierno no fue y pagó la cuenta final, sino que algo de eso negoció, ¿no? Pero bueno, el margen de maniobra que tenía era relativamente acotado, ya los fondos tenían sentencias firmes. Yendo un poco, cambiando un poquito de tema, uno mira lo que está pasando en Brasil. Brasil, que es un país que tiene la característica de ser un país de una alta capacidad de producción, con un contenido local muy alto, y que ha venido cumpliendo con un montón de cuestiones que la Argentina no. Parecía que Brasil era racional y la Argentina no. Y por una cuestión política, corrupción, por esta cuestión, digamos, ideológica que está ahora primando el mercado sobre esta mirada populista de las cosas y demás, aparece muy frenado en su circunstancia económica. O sea, parecería que la política cercena la situación económica de Brasil, o no queda claro en definitiva si es así o si realmente por la caída de China, por el contexto mundial, cuáles son las razones por que se haya acelerado y esté en una situación tan compleja Brasil, y que a nosotros nos pone en una situación buena, porque somos como algo que se puede ordenar más rápido que Brasil, y eso hace que parezca que vengan oportunidades. O sea que de pronto como muchas cosas que se miraban de una forma antes, ahora se empiezan a mirar de una forma distinta. ¿Puede ser así? Sí, bueno, en realidad hay distintos actores locales, algunos se van a ver beneficiados, otros más afectados, ¿no? Si vamos a ver, como a modo de resumen, Argentina vino creciendo de la mano del consumo,
Sí. Y tiene una estructura industrial bastante protegida, que tiene en parte dificultades para exportar, con lo que depende del mercado interno. Si el consumo interno no crece, parte de la industria se estanca, ¿no? Ni hablar la mayoría de los servicios que son propios del mercado interno, con lo que es el sector de la comunicación, de la construcción, comunicaciones, etcétera. Ahora, eso, que representa una gran parte de la producción, se replica en otros países, por ejemplo Brasil. Brasil tiene parte de la industria que no es muy competitiva y compite dentro de la región del bloque. Nosotros somos uno de los principales clientes, así como Brasil es uno de los grandes clientes nuestros. La recesión de Brasil a nosotros nos complica. Para el industrial argentino, que no le resulta fácil acceder al mercado externo y que depende de un tipo de cambio muy alto, no sé si la perspectiva le es muy optimista, ¿no? Por otro lado, el tema de arreglar con los holdouts, una nueva ola de inversiones, etcétera, etcétera, podría llegar a generar en Argentina un nuevo empuje de crecimiento, y entonces veremos si así la cosa camina mejor. Eso a Brasil le va a venir bien porque puede desahogar gran parte de su producción en nuestro mercado. Pero por otro lado está el contexto externo que nos afecta a todos, ¿sí? Brasil en parte está sufriendo eso, la caída de los precios de los commodities que exporta. Argentina tiene un mix de commodities más agrícola, no cayeron tanto como los commodities mineros y en parte los energéticos. Brasil tiene un mix que va un poco más a la minería, y bueno, Chile es el caso extremo, que depende mucho más de la minería que nosotros incluso. Entonces, depende de la caída de precios de exportación de las exportaciones más tradicionales, hay países que se ven más afectados que otros. Otro componente de Brasil es que empezaron a generar un déficit creciente y el cambio de viento internacional los agarró mal parados. El caso de Argentina no es demasiado diferente, nosotros también tenemos un déficit muy grande, solo que esta vuelta a los mercados nos permitiría financiarnos con un poco más de endeudamiento y a la vez bajar la tasa de interés, que iría a niveles similares a las de Brasil, ¿no? Entonces esta caída de tasa de interés puede generar un empuje. Brasil no tiene esto, viene de tasas bajas que cada vez se le incrementan más, pues el riesgo que se ve en Brasil es cada vez mayor, ¿no? Pero básicamente la gran diferencia es esta: nosotros vamos de tasas muy altas por haber estado fuera de los mercados a tasas más bajas. Brasil viene de tasas bajas que se están incrementando, entonces ellos tienen un freno adicional que nosotros no tenemos, ¿no? Pero veníamos de una situación peor. Todo indica que nos tenemos que poner el impermeable para pasar un resto del año bastante complejo, porque entre que despertemos nosotros, entre que se levante Brasil, el contexto internacional, está como muy complejo todo, ¿no? Sí, 2016 no va a ser un año fácil. Vamos a ver, todos estos desequilibrios que hay se pueden resumir en una sola pregunta. ¿Mi producción alcanza para abastecer todo el consumo, la inversión y el gasto público, que es la demanda doméstica, o estoy por debajo? Si estoy por debajo, estoy deficitario, o me endeudo para poder comprarle cosas al exterior, ¿sí? O uso reservas, cosas que nosotros ya no podemos hacer, pues lo estuvimos haciendo hasta el año pasado, o me ajusto, disminuyo mi consumo, mi inversión y mi gasto para equilibrarme respecto de mis posibilidades de producción. Nosotros estamos transitando parte de ese ajuste. Se puede suavizar con un shock de inversión donde las condiciones se están generando, ¿sí? Va a haber más acceso al financiamiento externo, más barato, puede haber un ajuste de tarifas que haga más atractivo invertir en infraestructura, pero el consumo va a sufrir, eso es inevitable, digamos. Bueno, pongámonos el impermeable. Muchísimas gracias, Federico, por este momento y por enseñarnos un poco más de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.
Estamos hablando con Federico de Cristo, licenciado en Economía, profesor de Economía de la Universidad Austral.